en la conferencia de prensa mañana, desafortunadamente no le dieron la palabra y pues ahorita habrá un convivio muy breve con los corresponsales de La Fuente con motivo del Día de la Candelaria. Reporta el mismo presidente López Obrador que el pasado 6 de enero le tocó el niño Dios, el niño Jesús de la rosca, le tocó a nada más y nada menos que a Liliana Noble y a Omar, te le digo cómo se apellida, para que lo podamos tener por ahí y que usted pueda saber cómo estuvo lo de los tamales. Está muy interesante eso. Omar Niño, de San Luis Potosí. La primera, Liliana Noble, lleva 300 tamales oaxaqueños de Tlaxiaco. Y el segundo, 3 zacahuiles. Si usted no sabe qué es un zacahuil, bueno, pues es un tamalotototototote que alcanza para mucha gente. Entonces lleva 3 tamales, 3 zacahuiles ahí de la capital de San Luis Potosí. Voy a ver si hay posibilidad de que podamos enlazarnos con él. Y no, mire, de todos modos, vámonos a lo que nos truje, como dice don David, que le encanta esa frase, y hablar precisamente de esa conferencia de prensa mañanera que, como siempre, no tuvo desperdicio. No tuvo desperdicio porque hoy el presidente López Obrador dio a conocer muchísimos datos sobre la oposición, sobre pues lo que están haciendo, varias exhibidotas que hace una y otra vez. En primer lugar, mire, en primer lugar se burla de los fachos que en estos momentos están diciendo que gracias a él se enriqueció aún más el multimillonario Carlos Slim. Efectivamente, en este sexenio, después de la pandemia, yo lo atribuyo más a la pandemia que cualquier sexenio o gobierno. Después de la pandemia, Carlos Slim se convirtió una vez más en uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Su fortuna supera los 100,000 millones de dólares. Ahorita se la va a poner don David ahí en nuestras pantallas. Pero evidentemente es algo que no tiene ningún tipo de... es incuantificable y es terrible eso que pasa. El presidente dice, bueno, dice que le da risa que lo acusen de también enriquecer a Slim. Dice que no olvidan que dinero llama dinero y que pues la verdad es que en este sexenio, mire, ya bajó, ya no son 100,000 millones. ¡Híjole! Perdió 400 millones de dólares. Imagínense lo que es perder 400 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues ya, pero de todos modos, Rosa, no creo que ya se quedó pobre Carlos Slim. Rosa, una fortuna de aproximadamente 100,000 millones de dólares. Le decía, bueno, el presidente López Obrador destaca cómo es que no va a haber algún tipo de confrontación real o clara entre el pueblo de México, en su mayoría a favor de la transformación, y las esferas del poder, las élites, como ocurrió en otras transformaciones, en contra de esa ultraderecha, del conservadurismo, porque pues la mayoría de la gente está contenta. No solamente está la gente que apoya la Cuarta Transformación, sino pues ahí están los datos económicos que tienen muy contenta la gente, la disminución en la pobreza. A los empresarios les ha ido bien, más no a los traficantes de influencias que pues les quitaron sus prebendas y sus privilegios, pero en lo general a la gente le ha ido bien, es lo que plantea el presidente López Obrador, bueno, pues que la verdad es que a los empresarios, a los banqueros les ha ido bien, incluyendo ahí a Carlos Slim, que yo se lo digo honestamente, el ingeniero pues es muy inteligente, no por nada es uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus letras, señoras y señores. Eso es innegable. Es un hombre que, pues sí, evidentemente está rodeado de circunstancias muy cuestionables en la obtención de su riqueza, pero que no se trata de un junior, ¿eh? No crea que este señor como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Que su familia tenía dinero, o el mismo Elon Musk, que pues es el junior de un desgraciado que tiene minas ahí en Sudáfrica. Imagínese usted, estos hijos de papi no obtuvieron su fortuna pues porque son hijos de papi. Slim es hijo de inmigrantes
del Líbano, inmigrantes de clase media que tenían una tienda de telas. Él estudió en la UNAM, era taxista, ¿no? Pues en su juventud, en sus años mozos. Entonces, de que, lo digo con mucho respeto, de que el viejo tiene intelecto, pues tiene intelecto. De que es inteligente, pues es inteligente, eso es innegable. Tan inteligente que en lugar de estarse confrontando con López Obrador como lo hicieron otros millonarios, como lo hace Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, en lugar de estar en este tipo de estupideces, pues se ha aliado del gobierno, ha colaborado con el gobierno y efectivamente pues hoy su fortuna roza los 100 mil millones de dólares. No sé en cuánto ande la fortuna de Ricardo Salinas Pliego, don David, que mire, cualquiera la quisiera, ¿no? La de Ricardo Salinas Pliego, pero es alguien que evidentemente sufre mucho por no estar en este tipo de niveles. Ya ve que aquí cuenta muchísimo esa inseguridad, ¿no? Que para algunos es incluso fálica, inseguridad fálica, y pareciera que estos millonarios se la pasan midiéndose la fortuna, ¿no? A ver quién la tiene más grande, la fortuna. Y esto les causa mucha inseguridad a algunos, ¿no? O sea, yo le digo que a partir de los $1,000 millones que una persona pudiera obtener, tiene 13,000, nada que compararse con 100,000, ¿no? Pero miren, de todas formas, a partir de los $1,000 millones, igual un poquitito antes o mucho antes, una persona que tenga esta fortuna de $1,000 millones, pues ya tiene la vida solucionada por generaciones para él y para su familia, ¿no? Puede mandar a sus hijos a cualquier universidad, a sus nietos, bisnietos, puede comprarse una casa donde esa persona quiera, puede atenderse en cualquier hospital de cualquier circunstancia, ¿no? O sea, su vida está solucionada. Es inalcanzable y es inagotable una fortuna de $1,000 millones. O sea, imagínense 13,000 como la que tiene Salinas Pliego, o 100,000 como la que tiene Carlos Slim, ¿no? Pero bueno, le digo yo que a pesar de eso, ¿no? Estos multimillonarios, por mera ambición, porque no les sirve de nada tener cada vez más, ¿no? Por mera ambición, por andarse midiendo la fortuna constantemente, es que están intentando ahí pelear y discutir y esto evidentemente causa pues problemas de inseguridad en algunos de ellos que a pesar de tener, imagínense, 13,000 millones de dólares en su haber, no quieren pagar impuestos, quieren seguir ahí buscándole como sea, rascándole como sea para acercarse a alguien como Carlos Slim o como Elon Musk, ¿no? Imagínense. Lo que desconocen estos señores es que cuando llegan al infierno, pues van a llegar encuerados, ¿no? Cuando llegan al infierno, no van a llevarse sus miles de millones de dólares consigo, no creo que van a ir ahí arrastrándolos en una bolsa, no, van a llegar encuerados al infierno. Así van a llegar al infierno, pero bueno, pues allá ellos síganse midiendo la fortuna, hagan lo que quieran. Lo que sí es que, le digo, el presidente divide a esa oposición ahora en dos, ante las preguntas que le hace el legendario periodista Miguel Reyes Razo, de quien habla muy bien y se avientan una conversación, pero mire, larguísima, el presidente López Obrador y él, ¿no? Recordando viejas batallas, recordando circunstancias de antaño muy interesantes. Pero en esta plática que tiene con Reyes Razo, el presidente López Obrador minimiza a un sector de la oposición como meros traficantes de influencia. Dice que hay dos tipos que la oposición en estos momentos se divide en dos. Una, la que sí es la oposición auténtica, la oposición que tiene pues una ideología, que tendría una ideología, y esa es la que pues es en todo caso respetable, y la otra que está compuesta con puros traficantes de influencias, más no empresarios, ¿no? Esos a los que les permitieron tener pues una serie de privilegios para cometer abusos y que pues ya no tienen esos privilegios, que se los quitaron. Así la minimiza como meros traficantes de influencias. No sé si en esto está incluyendo a Ricardo Salinas Pliego, que eso, híjole, pues vaya que sería dolorosísimo como de alguna otra forma pues adversario o parte de ese sector opositor para alguien de la inseguridad de este tipo, ¿no? Ahora bien, Reyes Razo le suelta la pregunta muy dura a López Obrador, una pregunta que provoca que López Obrador le diga, mejor cambia de ejemplo.
Pero creo que vale la pena que también analicemos esta circunstancia, porque muchos de ustedes aquí en Sin Censura, en nuestros chats, cuando hacemos una corresponsalía, cuando nos llegamos a conocer en persona, que nos abrazamos, que vamos a comer juntos y etcétera, que nos invitan a su casa, muchos de ustedes nos han dicho, si por mí fuera, reelegiríamos a López Obrador lo que pudiéramos. Y bueno, siempre nosotros les decimos, nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, de ninguna forma, así sea Nelson Mandela, pues no estamos de acuerdo con la reelección. Sufragio efectivo, no reelección, así debe de ser. Démosle un tiempo a los políticos y demos chance que esos políticos sienten las bases para que a partir de ahí, como ocurre con la Cuarta Transformación, se pueda construir. Pero tener a alguien tanto tiempo en el poder, miren, la mayoría de los casos no funciona, Ha funcionado, por ejemplo, en el caso de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, el único presidente estadounidense que consiguió reelegirse varias veces, tuvo mucho tiempo en el poder. Y eso, pues a partir de la crisis del 29, de la que sacó del fango al país, se tuvo que enfrentar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un gran presidente, Franklin Delano Roosevelt, u otros que han sido, bueno, pues padres y madres de la patria, pero en lo general no conviene que se quede una persona durante mucho tiempo. Lo que sí conviene es que pueda ser un líder moral, un líder que, pues, que se mantenga al margen de la política, pero que pueda ser elemento de consulta por el bien de su nación. Miren, Reyes Razo le pregunta a López Obrador qué pasa si ahora que se retire hay una desviación, una rectificación, si hay condiciones internas que pudieran frenar o atenuar el movimiento de la Cuarta Transformación. Esta pregunta va sobre el tenor de la reelección o de que se mantenga todavía en la política, algo que le han criticado y que temen mucho los adversarios de López Obrador, ¿no? Temen que sea otro maximato, ya saben. El presidente dice, bueno, a ver, te contesto de manera sencilla, Miguel, mejor cambia de ejemplo. Y aclaró que pues no desea que eso suceda, pero que no piensa que vayan a haber problemas a futuro, que considera que se tiene un muy buen porvenir en México y que sí se dejaron las bases puestas perfectamente para que no haya necesidad de este tipo de circunstancias. Ahora, sobre su desaparición absoluta de la política tan pronto termine su mandato, yo sigo pensando que es un grave error. Le sigo yo a usted presentando el ejemplo de precisamente el gran Nelson Mandela. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica después de haber conseguido pues emancipar ese país del control de personajes muy oscuros y racistas que establecieron un apartheid en ese país. Un apartheid racista en el que los mismos, ándele, qué buena foto, esa es la mejor foto del gran Nelson Mandela, don David. Ese gran Nelson Mandela que, mire, honestamente verdaderamente hizo mucho por su país. Después de ser presidente, pues él se retira de la política, pero continúa recibiendo a otro tipo de políticos y políticas que piden su consejo hasta el día de su muerte. Así ocurre con Nelson Mandela. Se mantiene como uno de los padres de la patria de Sudáfrica. Y lo mismo con el general Lázaro Cárdenas a propósito de las preguntas de Reyes Razo. Lo mismito con el general Lázaro Cárdenas, a quien acudían expresidentes, generales, políticos en lo general, en lo general en particular, para hacerle preguntas. Iban a su casa, los atendía, les daba un consejo y se mantuvo al margen de la política, ya no ejerció más la política, pero fue un líder moral. Yo creo que ese tendrá que ser el caso de López Obrador. No se puede ir nada más así. Yo sé que él lo hace en el ánimo de que no le estén chingando, que digan, ay, miren, ya ven, se convirtió en otro Plutarco Elías Calles, el nuevo maximato, puso a Sheinbaum. No, pero déjense de tonterías, hombre. Pues, y la verdad es que esto le debería importar muy poco al presidente López Obrador. Si quieren decir que es un nuevo maximato, pues que coman popó y ya. Él debería seguir aconsejando a las siguientes generaciones de la Cuarta Transformación e incluso de la oposición. Mire, ahora que es esta distinción entre las dos oposiciones,
también quiero insistirle yo en que es absolutamente necesaria una oposición en México. No todo puede ser una ideología, no todo puede ser un partido o una alianza de partidos. Tiene que haber oposición, tiene que ser una oposición responsable. La que existe en esos momentos no, es la peor, no es responsable ni nada. Es la peor oposición que hemos tenido en la vida, pero de que existen todavía personajes que podrían representar esa oposición con su ideología conservadora, claro que los hay y son necesarios para el discurso, para el debate. Esos que se dan cuenta de cómo la están regando absolutamente con personajes como Xóchitl Gálvez, reviviendo a infames y nefarios como Calderón, como Fox, como Cedillo, ¿no? O sea, hay personas en la oposición que sí lo hacen por ideología y que podrían ser una representación ciudadana muy distinta, una oposición más creíble, que a lo mejor tendría más posibilidades de hacerse del poder una vez más. No, esta es una porquería, es una mierda, ¿no? Es la peor generación del PAN, es el PRI de siempre, pero el PRI ya del acabose, el PRD ya inexistente. Ya, ese es el final de esta oposición. Efectivamente se necesita una oposición responsable que pueda oponerse al poder, que pueda más bien cuestionar a ese poder, como dice el muy misógino de Víctor Trujillo Broso, otro infame, otro nefario, otro hipócrita cínico, mentirosón, aparte todo misógino, pero mentirosón, pero que utiliza mucho esto de que hay que cuestionar el poder. Bueno, pues él no lo cuestionó en su momento. Ahí tendríamos que revisar cómo le iría a una oposición que sí cuestione, que sí esté pendiente y sobre todo, señoras y señores, lo más importante de todo, sea responsable, tenga una crítica constructiva y cuando haya circunstancias propositivas para el país, ahí sí pues actúe junto con otros partidos. Hoy tenemos esto de el PRI y el PAN sumándose a la propuesta de López Obrador para una reforma a las pensiones de los trabajadores. Esto es subirse al barco, Esto es electoral. Esto de que el PAN y el PRI se suban a la reforma del presidente es porque saben que ya nos tienen hasta aquí con sus pendejadas. Que de verdad los despreciamos infinitamente por su desprecio hacia nosotros como pueblo. Pero a eso me refiero, a un poquitito darle vuelta a este tipo de circunstancias, a actuar en pro de México y no en pro de pues, los intereses de algunos o buscando que se frieguen a un político. Mire, a los conservadores les encanta decir que ellos también aman a México y que desde hace siglos han tenido una visión distinta del país, que los dos, tanto liberales como conservadores, aman al país, porque tiene una visión distinta. Este es un juicio de valor, un postulado que defendieron mucho durante el sexenio de Felipe Calderón, los personajes estos que tenía de historiadores, Rosas y Villalpando y todos ellos. No, es que veían al país, no es que fueran malos esos conservadores, es que veían al país de otra forma, llamaban a México de otra forma y ellos tenían su versión de lo que sería mejor para México. Yo estoy tan de acuerdo con algunas de estas circunstancias, puesto que esos conservadores son los que llevaron a México a un Maximiliano, que permitieron y se aliaron con un ejército francés que invadió México para tronar a un presidente legalmente legal y legítimamente constituido, ¿no? O sea, esa sí es una diferencia. Pero de que hay conservadores que luego, miren, hasta se han pasado a Morena o se han pasado a los partidos de izquierda que vale la pena escuchar, pues claro que sí, hombre, claro que sí. No nos podemos quedar en las mismas deferencia. Pero mire, le digo, esto derivó en más exhibidotas a la oposición. El presidente dice que analizó cómo se portaron los medios en la precampaña y que analiza las menciones a las aspirantes y al aspirante. Y la respuesta es, se ve a leguas que sí tienen preferencia. Y todavía dicen que no. Pues sí, la preferencia es a Xóchitl Gálvez. Aquí, mire, todos los días le llevamos el análisis de qué tan tendenciosos están los medios de comunicación corporativos. ¿Cuántas veces no le he dicho yo hasta parezco taravilla y me llevo desafortunadamente los ataques de personas en el chat que dicen que los harto y no sé qué? Bueno, si los harto
ahí está, ya sabe, Loretito, para que lo vayan a ver, ¿no? Pero bueno, perdón que repita tanto esto, pero efectivamente, muchas veces en este análisis de qué tan tendenciosos están los medios de comunicación, vimos cómo a Xóchitl Gálvez en las fotos la ponen heroica. Alguien que, mira, una señora a la que le encanta la payasada, que vamos, quedado muy mal ante el pueblo de México, la ponen como si fuera el Che Guevara, ¿no? O sea, o Nelson Mandela, imagínense, esto es hasta sacrilegio, usted me permite, pero la ponen, pero bueno, pero como si se tratara de Nelson Mandela, del Che Guevara en sus pantallas, y todo el mundo habla de ella, cómo la ha protegido Adela Micha, cómo la ha protegido Ciro Gómez Leiva, cómo la ha protegido Loret de Mola, Brosito, Víctor Trujillo, cómo, o sea, escuche lo que dicen estos personajazos de la señora. Bueno, López Dóriga, ahí se lo veo más bien en una contraposición constante, ¿no? En el tratar de fingir que quiere ayudar a Xóchitl Gálvez, o sea, tratar de fingir que se trata de una buena candidata con tal de que puedan tronar a la Cuarta Transformación, pero desesperándose muy, muy cabrón por lo que están haciendo con alguien como Xóchitl Gálvez, lo que están haciendo en la oposición y hasta rompiendo papeles, ¿no? Pero el resto de los chayoteros que hoy detentan los principales nichos en el periodismo mexicano, se la pasan ensalzando a esta señora. ¿Qué hay que ensalzarle a esta señora? Nada, es una burla al pueblo de México que esta señora a la que le encanta la payasada, el ridículo, la quieran ensalzar como por algo que no es, ¿no? Y efectivamente la tendencia, vaya que se ve que tiene una preferencia ahí por ella. Así de sencillo. Pero bueno, esto fue muy, muy interesante durante la mañanera. Le digo, datos muy, muy fuertes.